Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu Espíritu revela, inspira. Ayúdenos, Señor, para que entendamos que tu palabra profética en verdad nos hizo entender la vida de Cristo en los últimos días de su vida. Gracias, Padre, por la verdad de tu palabra, en Cristo oro. Amén. En verdad, las profecías de la pasión de Jesucristo son exactas, específicas y fueron cumplidas. Más de 30 de ellos vamos a ver en esta clase, porque hay cientos de profecías acerca de la vida de Cristo que fueron cumplidas en su vida. Pero por boca de Isaías, Zacarías y el rey David, nada más estos tres, fueron dadas docenas de profecías que fueron cumplidas solamente en la semana de su pasión. La semana más importante en toda la historia del mundo. Profecías exactas que muestran la revelación de Dios y la verdad que Jesús es en verdad el Mesías. Su pasión profetizada. Más de 30 profecías que nos dan ánimo a creer en el mundo de incredulidad. Comencemos con Isaías capítulo 53, una muestra de la vida de Cristo. Versículo 3 de Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sabemos es lo que hizo Jesús, que sufrió Jesús, como dice Mateo 27, versículos 28 y 29. Los soldados desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Sufrió grandemente el Señor. Versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y sabemos que por la sangre de Cristo somos santificados, como dice Hebreos 13, versículo 12. En el nombre de Cristo y por su sangre, Él pagó por nuestras enfermedades y nuestros pecados. Otra profecía de Isaías 53 cumplida. Y versículo 4 sigue diciendo, y nosotros le tuvimos por azotado, por herida de Dios y abatido. Y seguro sabemos que en Mateo 27, versículo 26, dice que entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Jesús en verdad sufrió los 39 azotes. Y lo que dice la profecía, que Jesús fue azotado y herido por Dios. Por voluntad de Dios, entendemos que Él sufrió y fue crucificado. Profecía cumplida. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Sabemos esto pasó en la vida de Cristo. En Marcos 14, 50, dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando Cristo fue arrestado, ellos como ovejas descarriaron, y nosotros también, todos nosotros somos culpables del pecar y descarriar de lo que es la fidelidad de Cristo Jesús. Versículo 5 de Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recordamos lo que dice Mateo 27, versículos 30 y 31. Y escupiéndole, tomaban la cana y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En verdad, por esta llaga, nosotros somos curados. Versículo 6, Isaías 53. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así dice en 2 Corintios 5, 21. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En versículo 8 y 11 de Isaías 53 repite las mismas palabras de profecía, de que por la rebelión de mi pueblo fue herido, y justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y recordamos lo que dice Romanos 5:9 para dar validez a esta palabra. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Muchas palabras de profecía exactamente apuntando al Señor Jesucristo. Versículo 7 dice, 53 dice, como cordero
fue llevado al matadero. 8. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Versículo 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. 3 versículos mostrándonos que en verdad Cristo Jesús fue quitado de la tierra. Juan 1:29 habla de Jesús como el Cordero. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús en verdad fue el Cordero del sacrificio de la Pascua que fue escrito en Éxodo capítulo 12, versículo 3, donde Dios dio instrucciones a Moisés, que dice, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Jesús en verdad fue el Cordero de la Pascua. Y versículo 7 dice Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. Entendemos que cuando Jesús fue arrestado, él podía haberse defendido. Pero la palabra de Dios en Mateo 26, versículos 62 y 63 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifiquen estos contra ti? Mas Jesús callaba. Enmudeció, no abrió su boca. Y Mateo 27, 12 y 14 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Así hasta esto se cumplió Cristo, la profecía de Isaías 53, que fue escrito 1000 años antes de la vida de Cristo en la tierra. Versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos en su sepultura. En verdad entonces sabemos que cuando Cristo estaba en la tumba, Él visitó los impíos. Porque dice en 1 Pedro 3, 18, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó los espíritus encarcelados, las personas inicuas en los días de Noé. Pero también dice, más con los ricos fue en su muerte. Y sabemos que cuando llegó José de Arimatea, llevó su cuerpo a la tumba. Dice, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. En Mateo 27, 57 y 58. Entonces, en la tumba de un rico fue en su muerte. Hasta este detalle cumplió Cristo. Versículo 9, Isaías 53 dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y Pilato no halló en él ningún delito. Dice en Juan 18, 38. Sabemos que fueron muchos testimonios falsos, pero nadie lo encontró con ninguna cosa mala que había dicho. Y versículo 12 dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y sabemos que Jesús fue crucificado con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, como dice Mateo 27, 38. Y versículo 12 también de Isaías 53 sigue diciendo, y orado por los transgresores. Sabemos que cuando Jesús estuvo en la cruz, decía él, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, en Lucas 23, 34. Probablemente hablando de los soldados que le estaban crucificando, cumpliendo sus deberes. Palabras específicas que Jesús no podía haber cumplido todos ellos. Ahora seguimos con otro profeta, Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y sabemos en el día de Ramos, la semana antes, el domingo antes de su crucifixión, dice en Lucas 19, del 30 al 36, encuentra las palabras, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino,
subieron a Jesús encima. Sabemos que hasta Jesús mandó a 2 discípulos de ir a encontrar el asno y ellos cumplieron la palabra de Cristo y halló el asno y el pollino igual como Dios le había dicho a través de esta palabra profética que también fue cumplida. Zacarías capítulo 11, versículo 12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y sabemos que Judas dijo, ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata, como dice Mateo 26, versículo 15, hasta el precio de la sangre de Cristo. Y cuando Judas se arrepintió, también la palabra de Dios sigue en la profecía, capítulo 11 de Zacarías, versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y esta palabra también fue cumplida exactamente como está escrito en Mateo 27, en el versículo 3 y 5, donde dice, arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esta profecía de cuánto era el precio y que Judas iba a arrojar el precio otra vez al templo. Zacarías capítulo 13 también tiene otra profecía. Versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y esta profecía también fue cumplida exactamente en Mateo 26, versículo 31. Jesús mismo dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y esto fue cumplida y Jesús lo profetizó a cumplir exactamente lo que había sido escrito en Zacarías capítulo 13. Y en Mateo 26, versículo 47, dice, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Como dice la profecía, que vinieron con espadas contra el pastor. Y así fue cumplido en la noche cuando Jesús estaba en Getsemaní y los soldados llegaron. Ahora a los salmos del rey David. Estamos en Salmos capítulo 22, donde hay muchas profecías que fueron cumplidas en la cruz. Versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos que estas palabras exactas fueron descritas por Jesús en Mateo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué sintió Jesús desamparado? Porque ya sabemos que en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús vino a ser pecado, separado de su Padre. Versículo 2 de Salmos 22 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y sabemos en Mateo 27, versículo 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Así es que fue de día y de tinieblas de noche, al mismo tiempo que Jesús estaba clamando al Padre y tuvo que quedar. Versículo 6 dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Sabemos que Jesús fue burlado, escarnecido por los escribas y los fariseos. Y versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Y es lo que dice en Mateo 27, 39, 41, que meneando la cabeza le escarnían los escribas y los fariseos. Palabras exactas. Y versículo 8 sigue diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
Y mira Mateo 27, 42 dice que ellos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Así la palabra que Jesús sufrió fue profetizado. Versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y esto fue cumplido en Juan 19:34, cuando el soldado le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. Su corazón fue como cera. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Cuando se pega la lengua al paladar es que tiene sed. Y es lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? En Juan 19:28, tengo sed. Otra profecía, aún más en este mismo Salmos de 22 por el rey David, quien conoció a Jesucristo en persona, como dice las Escrituras. Versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entendemos que Jesucristo estaba crucificado con los ladrones, que la gente judía los hubieran llamado perros, ¿verdad? Por ser incrédulos. Y también está escrito en Juan 10, capítulo 20, versículo 27, acerca de sus manos, ¿no? Que Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mételo en mi costado. ¿Verdad? Traspasaron sus dedos sus manos y sus pies. Y 18 de Salmos 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta esto también se cumplió exactamente como dice Juan 19, 23 y 24, ¿verdad? Que los soldados tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba y abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes. Exactamente lo que estaba profetizado, lo hicieron. Versículo 27 de Salmos dice que todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y esta profecía está siendo cumplida todos los días en cada nación donde Cristo tiene sus seguidores. Versículo 20 de Salmos 34 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y sabemos que cuando llegaron los soldados a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, cumpliendo la profecía de la Escritura en Juan 19, versículo 33 y 36. Y para finalizar, tenemos en Salmo 69, porque me consumió el celo de tu casa. Sabemos que Jesús entró al templo, echó afuera los mercaderes y volcó las mesas por celo de la casa de Dios. Mateo 21, versículo 12. Salmo 69, 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Jesús dijo en Mateo 26, 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Velad conmigo. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Dos alimentos exactos, y de Mateo 27, 34 dice, le dieron a Cristo a beber vinagre y mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo, porque él quería sentir el dolor de lo que es nuestro pecado. Así hay más de 30 profecías que Jesucristo cumplió uno por uno, sin poder hacer muchos de ellos, que los otros tenían que hacerlo, para que nosotros tengamos fe que la palabra de Dios se cumple y lo que Cristo prometió de vida eterna a todos los que creyeron en su nombre es seguro. Que Dios les bendiga por creer en lo que Jesús crucificado sufrió en la semana de pasión, profetizado 700 y 1000 años antes. Que Dios les bendiga con fe. Amén.